Soledad. Inu. Taxonomía entra en el parcial del 11, sí. ¿Se ve? Sí. Espere porque estaba Sí. viendo yo antes. Ok, no, espere. Ahí va. De acá, arrancamos de acá. Bueno, vamos a empezar con taxonomía de vertebrados. Esto sería digamos, toda la parte que hay que saber. El dominio, caria, el reino animal, filocordados, subfilovertebrados, superclase niatostomados y clase, en este caso, condrictios. La idea es saber lo principal de las clases, y para este parcial, como hay muchas cosas que todavía no sabemos, en el archivo van a ver muchas características que tienen que ver con las vértebras, con la quijada. Eso no lo voy a tomar porque no lo vimos. Todavía no vimos nada de eso, ni el cráneo, ni las articulaciones, ni nada. Entonces, eso va a quedar para final. Lo que voy a tomar ahora de taxonomía es lo que está acá en este Power. Entonces, clase condrictios. Incluyen tiburones, rayas, quimeras. Ya veremos que no todos pertenecen al mismo grupo. Todos marinos poseen esqueleto cartilaginoso, es decir, no tienen elementos óseos, ni internamente ni en sus escamas, solo cartílago. ¿Se acuerdan que habíamos visto que tienen escamas muy chiquitas, parecidas a dientes o con la estructura similar a un diente denominada placoides? Poseen aberturas branquiales externas y, esto sí, no tienen vejiga hidrostática. Eso sí lo habíamos visto. Y acá vamos a ver, hay dos subclases dentro de los condrictios, los elasmobranquios y los holocéfalos. Empezamos por los elasmobranquios y dentro de la subclase elasmobranquios vamos a ver el orden celáceos, que son los tiburones. Entonces, cuerpo con forma hidrodinámica comprimida o de torpedo, como tienen los tiburones la forma de su cuerpo. Hendiduras branquiales laterales por delante de las aletas pectorales. Aleta caudal heterocerca, muy desarrollada. Heterocerca quiere decir que la aleta caudal, los lóbulos de la aleta caudal no van a ser iguales, ahora lo vemos en una imagen. Y espiráculos laterales o dorsales. Dentro, perdón, del orden celáceos vamos a ver tres subórdenes. El primero son los Galeoidei, que son los tiburones que no tienen aguijón. Como característica distintiva tienen la dentición igual en ambas quijadas. Bueno, acá dice aletas dorsales sin aguijón. Y acá dice una cola, una aleta caudal heterocerca con lóbulo ventral más pequeño. Ya, esperen a ver si se ve. Bueno, acá mucho no se ve. Esta sería la aleta caudal heterocerca, que la parte ventral, ven que es más pequeña que la parte dorsal. Por eso la llamamos heterocerca. Pero eso también lo vamos a ver bien para el próximo parcial, así que si no se acuerdan de eso, no pasa nada. No se los voy a exigir. Profe, pregunta, porque esto entonces tenemos que saber características, subclase, orden y subórdenes, como a grandes rasgos, ¿no? Después, Sí, obviamente, profundizar, pero más que nada saber cómo se dividen, digamos. sí, claro, Ah, ok. exactamente, exactamente. Y Y por ahí, podemos estudiar de este sí, Power y complementar un poquito con las fotocopias, hasta donde sí. diga quijada, cráneo y eso no. Sí, no, Listo. no, porque van a ver que dice un montón de eso que no, porque Ok. no, todavía no vimos nada de eso. Y Ah, listo. básicamente por ahí tener alguna noción de los distintos grupos como para poder identificarlos. Bueno, hay unos que no Ah, tienen ahí va. aguijón, otros que tienen aguijón, Claro. etcétera, etcétera. Ok, ok. Perfecto, gracias. Bueno,
Dentro de este suborden tenemos, por ejemplo, el pez martillo, por ejemplo, el tiburón blanco, por ejemplo, el tiburón tigre. Ejemplos. Suborden Squaloidei. En este caso, sí presentan espinas que están ubicadas delante de las aletas dorsales y que son escamas placoides modificadas. Bueno, la aleta caudal también es heterocerca y, por ejemplo, este presenta espinas, el que vimos anteriormente no tiene espinas, y en este caso hay una dentición diferente en ambas quijadas, en el caso anterior es igual. No voy a entrar ni me interesa qué tipo de dientes, pero sí podría utilizarlo como para diferenciarlo. Ejemplo, tiburón de Groenlandia, pez caimán. Y el último suborden es el Squatinoidei. La última I me quedó, sí, está en azul, que tiene un cuerpo distinto. Si bien pertenece a los elasmobranquios, tiene un cuerpo distinto, tiene un cuerpo aplanado o deprimido y no comprimido como los tiburones que vimos. La boca está ubicada en una posición terminal. Las aletas pectorales flanquean la cabeza. Las aletas dorsales están desplazadas hacia la región caudal, tienen dientes pequeños y es esto que se ve acá. Entonces, esas son las tres subórdenes de los celáceos. Y ahora vemos el orden rayiformes, que son las rayas. Entonces, la gran diferencia es la forma del cuerpo. Si bien este suborden que acabamos de ver tienen el cuerpo aplanado, y ahora vamos a ver que hay un suborden dentro de los rayiformes que tienen el cuerpo comprimido como el de los tiburones, pero tienen otras características que los diferencian. Por ejemplo, los ojos están en la parte superior, la boca está en la parte ventral. Los espiráculos, bueno, detrás de los ojos, las aletas pectorales alargadas hacia adelante. Las hendiduras branquiales están en la parte ventral, mientras que en el orden celáceos estaban en la parte lateral. Y acá vamos a ver que hay 5 subórdenes. Lo mismo, le tenemos que encontrar la vuelta a la característica distintiva de cada suborden, como para poder diferenciarlos y acordarnos también. Este suborden con el que empezamos es el único que va a tener un cuerpo similar a los celáceos, es decir, parecido a los tiburones. Es un cuerpo comprimido y van a nadar igual que los celáceos, con golpes laterales de la aleta caudal. Pero, por ejemplo, dentro de este suborden está el famoso pez sierra, así que esa es una gran ayuda como para diferenciarlo. ¿Se acuerdan cuando vimos escamas? Que habíamos dicho que las escamas placoides, un poco más alargadas o más puntiagudas, son escamas modificadas, por ejemplo, se encontraban en el rostro del pez sierra. Entonces acá se ve bien las escamas placoides. Segundo suborden, Rhinobatoidei. Aletas pectorales que llegan hasta la altura de los ojos, aleta caudal muy pequeña, y por ejemplo, este suborden presenta en la línea media dorsal una serie de aguijones. Entonces, eso es un dato buenísimo para diferenciar. Ejemplo, pez guitarra. Y acá se ve toda esta partecita de aguijoncitos de escamas placoides modificadas que hasta ahora no habíamos visto en otros grupos. Suborden torpedinoide. La característica distintiva de este suborden es que son las rayas eléctricas, es decir, poseen órganos eléctricos en placas musculares que van a ser utilizados tanto en el ataque como en la defensa y tienen el contorno del cuerpo
ovalado. Fíjense cómo son. Son como redondeadas, como un plato, podríamos decir, que hasta ahora no eran tan así redondeadas. Característica, rayas eléctricas. Suborden Ragioidei. Y acá dice, son las rayas verdaderas. ¿Por qué? Las otras no son verdaderas, sí, también son rayas, pero estas tienen la característica de que forman una especie de cuadrado o de rombo si uno las mira desde arriba, es decir, desde la parte dorsal. Con cola corta, sin aleta caudal, las aletas dorsales muy pequeñas, desplazadas, las aletas hacia la región caudal, aletas pectorales que rodean al cuerpo lateralmente. Algunas pueden tener aguijones. Estas escamas pueden convertirse en aguijones. Y son estas que si uno las ve desde arriba, tienen esta forma romboidal o rectangular o de cuadrado. Último suborden, Miliobatoidei. Estas son las que tienen el aguijón en la parte de la cola. Y en la base del aguijón hay una glándula venenosa. Hasta ahora dijimos que algunas pueden presentar aguijón, por ejemplo, en la región media dorsal, pero no dijimos nunca que había glándulas venenosas. En este caso, sí hablamos de una glándula venenosa que, digamos, sería la característica distintiva de este grupo. Aleta caudal rudimentaria o directamente ausente, el cuerpo visto desde arriba es redondo. Bueno, más o menos, no es tan redondo, pero bueno, acá se ve bien el aguijón que se encuentra en la parte de la aleta caudal. Terminamos con los elasmobranquios. Subclase elasmobranquios dentro de la clase condrictios. Dentro de la subclase elasmobranquios tenemos el orden celáceos y el orden rayiformes. Y ahora vamos a la subclase holocéfalos. En el apunte, si no me equivoco, dice subclase quimeras, y está mal, porque las quimeras es un grupo, es un ejemplo. La subclase en realidad se llama holocéfalos. ¿Qué tienen de distinto con respecto a la subclase elasmobranquios? Los elasmobranquios presentan escamas placoides en todo su cuerpo. En el caso de los holocéfalos, solamente van a estar presentes en la región cefálica y en la región dorsal. No están presentes en todo el cuerpo. No presentan espiráculos. Los dientes están fundidos en placas. En el otro caso no estaban fundidos en placas. Acá habla de que tienen solamente 4 hendiduras branquiales. En el caso de los elasmobranquios tienen 5 hendiduras branquiales. Y acá habla de una aleta dorsal anterior grande y tiene un aguijón venenoso. El ejemplo es la quimera, que sería esta. En el apunte que mandaste con esto dice subclase holocéfalo. Ah, entonces lo que yo vi estaba mal. Perfecto, no dije nada. Sí, hay una parte igual que la Clara que dice tipo subclase quimeras. Ah, Subclase quimeras, dice. El uno está bien, el 2 dice subclase quimeras, pero es esa la de holocéfalos. sí, es la de Ok. hasta ahí condrictios. Condrictios es más corto. Osteichthyos es un poco más largo. Así que lo mismo, dominio eucaria, reino animal, por ejemplo, si yo les pido que identifiquen un orden o 2 órdenes, no sé, dentro de los osteichthyos, la idea es que puedan hacer todo esto, que pongan el dominio eucaria, reino animal, filocordados, entonces uno se va como acordando de todas las grupos hasta llegar a el orden que ustedes me van a contar o que yo les pedí. En este caso es lo mismo que los condrictios, nada más que en clase vamos a poner osteichthyos. Características distintivas de los osteichthyos. Bueno, estos peces sí presentan hueso. ¿Hueso en dónde? En cráneo, en vértebras, cinturas, aletas y en escamas. En todo presentan huesos.
Tienen branquias a cada lado del cuerpo, cubiertas por un opérculo óseo movible. Estos poseen vejiga hidrostática, mientras que los contrictios no poseen vejiga hidrostática. Arcos branquiales óseos. La característica distintiva, además de esto, es que los osteictios tienen hueso, los contrictios tienen cartílago. Y acá vamos a ver dos subclases. Primero los actinopterigios, que poseen aletas radiadas. Y acá habla de lepidotricos, que son radios que están en las aletas, que son radios externos. Esto lo vamos a ver bien cuando veamos esqueleto, aletas y demás. Así que si esto no se lo acuerdan y demás, no se los voy a exigir. Y carecen de cloaca. Dentro de esta subclase vemos que hay, Lourdes, levantaste la mano, perdón, dime. Sí, hola, profe. Sí, No, me perdí en las categorías de recién. Esta última que dijiste, ¿a qué dominio? O sea, ¿era de Eucaria? ahí está. Eucaria, animal, cordados, Bueno, vertebrados. Y la dentro de los superclase, nastomados son los osteictios. sí, es una Ah, clase. ok. Tenemos una clase condrictios, otra clase osteictios, y después van a venir a otra clase mamíferos, otra clase anfibios, etc. Dentro de la superclase sería. Sí, Ok, listo. Listo, gracias. bueno. Bien, dentro de los actinopterigios tenemos tres superórdenes: condrosteos, holosteos y teleosteos. Superorden condrosteos. Los condrosteos están representados por los esturiones. Y acá habla de las escamas ganoides. Esto sí lo podemos decir y lo vamos a estudiar porque lo vimos. Habitan en regiones templadas y frías del hemisferio norte. Y acá habla de que presentan migraciones horizontales relacionadas con la reproducción. Yo creo que algo de esto han visto bueno, no sé si el año pasado o cuando cursaron Animal, que las migraciones horizontales tienen que ver con digamos, el movimiento que puede tener que ver dentro de un mismo tipo de agua, por ejemplo, movimientos pero dentro de un agua marina, o en algunos casos puede ser que tenga que ver con movimientos que pueden ir en alguna época del año o de su ciclo biológico, viven en un ambiente marino, y en otro momento, por ejemplo, con la reproducción, viven en un ambiente dulceacuícola. A eso se refieren o nos referimos cuando hablamos de migraciones horizontales. Esto va a tener que ver con que algunos peces toleran cambios muy drásticos en cuanto a la salinidad del agua y otros no. Entonces, los que toleran mucho cambio en cuanto a la salinidad, puede ser que vayan a desovar en aguas dulces y la primer parte de su vida la vivan en agua dulce y luego ya cuando llegan a la edad adulta pasen a el agua marina, o que no puedan soportar mucho cambio a nivel de la salinidad, entonces se muevan o solamente en aguas dulces o solamente en aguas saladas, en aguas marinas. Y en el caso de los condrósteos, tienen gran valor económico por dos cosas: por la carne y por el caviar. Digamos, el caviar o el caviar así más. Lourdes levantó la mano. Dime, Lourdes. Ah, me había quedado de antes, perdón. Ah, no, perdón, perdón, perdón. Bien, con gran valor económico, carne y caviar. ¿Por qué yo lo estoy remarcando a esto? Porque estos son, digamos, dentro de los osteictios hay muchos órdenes, muchos superórdenes. Entonces, lo más fácil para estudiarlo es
identificarlo con alguna característica, por ejemplo, en el caso de los condrostios, por ejemplo, gran valor económico. ¿Por qué? Por el caviar, básicamente. El caviar de Esturiones es como el más rico, caro, etcétera, etcétera. Las escamas, por ahí puede ser también, y que presentan migraciones horizontales. Es decir, nos tenemos que ir como buscando la vuelta para agrupar, por ejemplo, ¿quiénes presentan migraciones horizontales? Y ahí ponemos un montón. Yo igual, esto está en el Power, ahora lo vamos a ver, al final de todo. Bueno, acá tenemos una imagen del esturión y de los huevitos del caviar. Dicho sea de paso, jamás en mi vida comí, así que hay gente que dice que es una delicia y hay gente que dice que es un espanto. No sé. Listo, superorden condrostios. Ahora pasamos a los holósteos. Aletas pectorales en posición ventral. Quijada inferior formada por numerosos huesos. Escamas ganoides. Y acá hay ejemplos. Lepisosteus y Amia habitan en aguas dulces de América del Norte. Este es el Lepisosteus y Amia. Ah, esta es la que tiene las escamas como imbricadas. ¿Dónde habíamos hablado de Amia? Que yo dije Amia, Amia. ¿De eso? No, no, era Amia. Escamas ganoides. Las escamas ganoides tienen la posición yuxtapuesta, como Juxtapuesta era. sí, como los mosaicos, ¿se acuerdan? No, las placoides son las que son imbricadas. Ganoides, cosmoides, las cosmoides son distintas, son como separaditas, con forma redondita. Ujú. Y acá viene lo lindo, lo interesantísimo, que son 158.000, que son los teleostios. Es el superorden que más órdenes y que más grupos y que más variedad tiene dentro de los actinopterigios. Esqueleto enteramente osificado, cola homocerca, si no se lo acuerdan, no me importa porque todavía no lo vimos, son los más numerosos, agrupados en numerosos órdenes. Bien, orden Clupeiformes. Acá dice, realizan migraciones horizontales relacionadas con la reproducción y la alimentación. Obviamente que esto está bien explicado en el apunte. Pero bueno, esto es como así como una ayudita de memoria. Pero también realizan migraciones verticales, relacionadas con la nutrición y los cambios de temperatura. Dime, Natalia. Profe, ¿qué es estado malacopterigio? Que dice ahí en las fotocopias. Eh, Estado y acanto, bueno, ya ni me sale decirlo. sí, Acantopterigio. eso, a ver, yo lo busqué porque yo cuando cursé la materia no lo vi, no me lo enseñaron. Ok, Claramente no lo voy a tomar, pero tiene que ok, ver ok. con las aletas y los radios de las aletas, si no me equivoco. Tampoco hay demasiada información porque como que Yo pues hice las... aletas, escamas, pero no sé si Sí, entraba dentro de. Ok, listo. Perfecto. claramente eso yo no lo voy a tomar. Em, Tampoco hay mucha, o sea, en las imágenes que busqué, no le encuentro mucha diferencia, como para decir, es así, es así. Mira, yo cuando lo había buscado me había parecido que era grupo de peces que tienen aletas provistas de radios blandos, flexibles y articulados. Ah, Bueno, ok, no, porque lo vi ahí y dije, ¿qué será esto? Porque yo dije, ya veo que aparece de sorpresa, no, está bien, listo. no, Gracias, no, 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 sorpresas gracias. no. Si yo les digo se los tomo, se los tomo. O de última Ok, les digo, fíjense en el apunte y lo que está en el ok, apunte lo tomo, bueno, ok, pero ok, listo, gracias, profe. migraciones verticales.
relacionadas con la nutrición o los cambios de temperatura. Bueno, claritos, no sé, estoy en la parte más superficial, aumento mucho la temperatura, me voy más hacia la parte profunda, que es donde hace un poco más de frío. O me voy a subir o bajar dependiendo de dónde tengo el alimento. Esas son las migraciones verticales. En el caso de este orden clupeiforme, son marinos en estado adulto. Por lo tanto, estas migraciones horizontales relacionadas con la reproducción me está diciendo que cuando no son adultos no están en el mar, están en otro tipo de agua. Y acá dice, son especies eurialinas o anfibiontes. Dice que resisten grandes cambios en la concentración salina. Entonces, en algún momento de su vida la van a pasar en agua, por ejemplo, dulce, en otro en agua salada. También tienen alto valor económico, como las truchas y los salmones. Y acá, bueno, yo les pongo imágenes de todos los, o de casi todos los ejemplos que aparecen acá. Sardinas, arenques, anchoas, anchovetas. Orden Cypriniformes. En América del Sur constituyen la mayoría de la ictiofauna dulceacuícola. Entonces viven en ambientes, en aguas dulces. Ejemplos: dorados, mojarras, tarariras, pirañas, sábalos, carpa, anguila eléctrica. Pero ahora yo se los separé por características que los va como a diferenciar. Por ejemplo, migraciones. El dorado es un pez holobionte. ¿Qué significa? Dice, realiza migraciones regulares entre el Paraná y el Río de la Plata. Es decir, el agua no cambia demasiado, no cambia mucho su salinidad, por más que realice migraciones horizontales. Es dentro de un mismo tipo de agua. Por eso se lo llama holobionte. Los otros eran anfibiontes. Carnívoros agresivos. ¿Qué quiero decir con esto? Perdón. Todos estos ejemplos que yo acá puse en negrita, ahora se los agrupo con la característica de cada ejemplo. Entonces, el dorado lo vamos a conectar con las migraciones. Las pirañas, porque son carnívoros agresivos. Si yo en el parcial les digo, denme un ejemplo de peces osteícteos carnívoros agresivos. Bueno, un ejemplo son las pirañas. Tienen que saber que las pirañas pertenecen al orden Cypriniformes, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, pirañas, cuerpo comprimido, quijada fuerte, son los más agresivos, más peligrosos en verano. Respiración aérea, tararira. Vive en aguas poco profundas, con poco contenido de oxígeno y pueden respirar aire atmosférico. Por eso lo ponemos en el grupo de la respiración aérea. Purificadores de agua, el sábalo. Vieron que el sábalo vive o digamos, nada por el fondo. Se alimenta de materia orgánica del fango, por eso se dice que es iliófago, y es un auxiliar valioso en el proceso de la materia orgánica. Bueno, Profe, dime. la tararira tiene pulmones como ancestrales, como los peces que habíamos visto la vez pasada, o tiene otro mecanismo. No, no tiene pulmones. Lo que seguramente tiene es la posibilidad de captar oxígeno del aire. En algunos casos lo pueden captar con la boca, pero no tiene que ver con los pulmones porque yo nunca escuché de tararira con pulmones. ¿Será que tiene que ver No. con el epitelio? ¿Tendrá el epitelio de la boca más Sí, vascularizado? yo creo que sí. Yo creo que sí, que tiene que ver con eso. Como por ejemplo las anguilas que ahora vamos a ver. Especies introducidas por el hombre. Por ejemplo, la carpa. La carpa es originario de China y lo introducen y viven en embalses o represas.
Alto poder de regeneración. Por ejemplo, la anguila eléctrica. Bueno, aspecto anguiliforme, obvio. El ano está situado debajo de la cabeza, no tiene aleta dorsal ni ventrales, la aleta caudal es muy pequeña o inexistente, y los órganos están ubicados en una posición anterior. ¿Por qué? Porque puede regenerar partes del cuerpo que hayan sido, no sé, un animal los mordió y perdió parte de su cuerpo, lo pueden regenerar, pero no van a regenerar todo. ¿Qué van a regenerar? Músculos, escamas, aletas. Por eso, la cantidad o la mayor parte de los órganos está en una posición anterior. Si pierden parte de su cuerpo, pero de la región posterior, sí lo van a regenerar. Producen descargas eléctricas y con estas descargas eléctricas analizan el medio, detectan presas y obviamente a sus enemigos. Es el ejemplo de la anguila eléctrica. Orden siluriformes. Aguas dulces intertropicales, cuerpo enteramente desnudo o cubierto con hileras de placas óseas y no tienen boca protráctil. Por ejemplo, la vieja. Tienen el cuerpo como achatado. La forma, miren acá, parece como una ventosa, ¿ven? Tiene como de disco o ventosa. Y el cuerpo está cubierto de placas óseas. Orden anguiliforme, caracterizado por el alargamiento del cuerpo y de las aletas anal y dorsal, que son continuas con la caudal. Atrofia de las pélvicas y a veces también de las pectorales. Reducción o desaparición de las escamas, ejemplo, anguila congrios morenas. Este anguila anguiliforme lo puedo conectar. Ojo porque las anguilas eléctricas no están en este grupo, están en el otro. Presentan migraciones. Por ejemplo, la anguila plateada. La piel no tiene escamas, está recubierta por un mucus, son de hábitos o de actividad nocturna y realizan migraciones relacionadas con la reproducción. Son de crecimiento lento y creo que es así. Van si no me equivoco, al agua dulce a desovar y allí pasan un tiempo, luego viven otro tiempo en agua salobre y luego pasan al agua marina. Creo que era así el pasaje, no era directamente de dulce acuícola al agua salada. Congrio, carnívoros agresivos. Ya habíamos visto otros, ¿se acuerdan de carnívoros agresivos? Sí. Bien, y también habíamos visto otro de migraciones. ¿Se acuerdan? El dorado vimos de migraciones. Bueno, la anguila plateada también. Las pirañas vimos de carnívoros agresivos, el congrio también. Piel desnuda, aleta caudal continua. Ven que acá se ve aleta caudal continua con la dorsal y con la anal. Dientes puntiagudos y muy poderosos, instinto carnicero. Acá se ven los dientitos. Orden sin branquiformes. Alargamiento del cuerpo con atrofia
Bueno, alargamiento del cuerpo con atrofia de aletas pares, sin escamas ni vejiga hidrostática. Bueno, este no tiene vejiga hidrostática. Habíamos dicho que todos tenían, bueno, no todos tienen. Dulceacuícolas y cavadores presentan gran resistencia a la desecación. Y acá dice, tienen respiración acuática y aérea a través de la piel, la pared bucofaringea, branquias y la pared intestinal. Así que van a respirar o van a obtener el oxígeno, por supuesto que por las branquias, pero también por la piel, la pared bucofaringea y la pared intestinal. Ejemplo, anguila criolla. Ahí va. Perciformes, orden perciformes. Aleta dorsal con una parte espinosa, escamas generalmente ctenoides. ¿Se acuerdan las ctenoides que tenía que ver con que tenían como un aspecto de peine o de rastrillo las escamas? Aletas pélvicas en posición torácica, vejiga hidrostática cerrada. Ejemplo, cornalito, pejerrey, lisa, caballa y rémoras. Y acá también los voy a separar. Por ejemplo, alto valor económico. Ya habíamos visto uno de alto valor económico, ¿se acuerdan que eran los esturiones? Era el superorden condrósteos. Acá tenemos otro. Por ejemplo, el pejerrey. Está en el Río de la Plata y Río Paraná, objeto de pesca deportiva y comercial, pez nadador por excelencia, se alimentan de zooplancton. Migraciones. Anfibiontes, es decir, pueden soportar mucho cambio en la salinidad del agua. Migraciones horizontales, penetrando aguas dulces debido a la alimentación, viven en estuarios, por ejemplo, la lisa. Alto valor económico, otro más de alto valor económico y nado ágil. En este caso hablamos de la caballa, es el más importante en la industria de conserva de pescado de Mar del Plata, por ejemplo, la caballa. Son nadadores ágiles. Obviamente, en este nado ágil va a intervenir la forma hidrodinámica del cuerpo, tienen una musculatura locomotora muy desarrollada, presencia de plexos sanguíneos especiales, corazón muy grande, todo en función de el nado ágil. Epizoos son estos peces que viven sobre otro, básicamente. En este caso, la rémora, que tiene un órgano adhesivo con el que se adhiere o se pega. Acá estamos viendo una raya, pero también vemos que se pegan en otros peces, como por ejemplo los tiburones. Orden gadiformes. En este caso tienen escamas cicloides o ctenoides, aletas pélvicas torácicas con o sin aleta caudal, presencia de barbillas en el mentón, ejemplo, brótola, merluza de mar argentino. Alto valor económico, otro más que tenemos con alto valor económico. Migraciones estacionales latitudinales, es decir, térmicas, vale decir, se van a mover de acuerdo a la temperatura, pero también verticales en relación al alimento, es decir, tróficas. Viven en aguas frías, entre 5 y 8 grados de baja salinidad, por ejemplo, la merluza y la brótola. Orden gasterosteiformes. Presentan boca pequeña, sin dientes, placas óseas dispuestas en segmentos, no tienen escamas, no tienen línea lateral. El ejemplo, el caballito de mar y la aguja de mar. Caballito de mar lo podemos incluir dentro de los vivíparos. La piel, bueno, ya dijimos que la piel está cubierta por placas calcáreas, no tienen vejiga hidrostática, no tienen aletas pélvicas ni anal. Los machos presentan un repliegue cutáneo ricamente vascularizado, que es la bolsa incubatriz. Los huevos incubados se van
depositando en alvéolos separados y únicamente van a salir de la bolsa cuando están totalmente desarrollados y ahí se ven cuando están saliendo, que son unas miniaturas hermosas. Orden, ateriniformes, vivíparos con marcado dimorfismo sexual. Fíjense, acá vemos hembra y macho. Machos con aleta anal con órgano copulador, denominado gonopodio, con aparato dulceacuícolas, por ejemplo, madrecita de agua. Los machos son chiquititos, pero tienen unas colas enormes, re lindas. Y son medios vivíparos también. Sí, Teníamos sí, en sí, sí, casa. sí, son vivíparos, sí, 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 sí. Orden, pleuronectiformes. Este también, o sea, los nombres son medio complicados, pero, por ejemplo, el lenguado tiene la característica de que tiene el cuerpo achatado o deprimido y que presentan asimetría. Tienen un lugar incoloro y ciego, es este. El otro es coloreado y en este lado tiene los dos ojos. Ahora, cuando son larvas, son simétricos. Y cuando van cambiando, digamos, se van volviendo más adultos, van como los ojos se le van corriendo hacia un mismo flanco. Entonces les quedan los dos ojos ubicados en un solo flanco y en el otro ninguno. Por eso se tiene así como una cosa rara. Las larvas son simétricas, pero los adultos no. No tienen, el adulto no tiene vejiga natatoria, el ejemplo típico es el lenguado. Y yo ahora les hice a lo último un rejunte según la categoría, todos los órdenes o superórdenes que podemos incluir. Por ejemplo, alto valor económico. Bueno, tenemos el orden clupeiformes, truchas, salmones, perciformes, cornalitra, gadiformes, todos estos pertenecientes a los teleosteos, pero también vamos a incluir a los esturiones que pertenecen al superorden condrósteo. Entonces, si yo les digo, bueno, expliquen o elijan dos órdenes que tienen relacionados con alto valor económico, bueno, puede ser perciforme y puede ser los condrósteos, para dar un ejemplo. Migraciones. Clupeiformes, tenemos arenque y sardina que tienen verticales, o sea, migraciones verticales tróficas y horizontales por reproducción. Anchoas, anchoitas y anchovetas, genéticas cortas y verticales diurnas por alimento o por cambio de temperatura. Cipriniformes, dorado, olobionte, anguiliforme, anguila plateada, anfibionte por reproducción, perciformes, lisa, anfibionte. Entonces, ejemplo con orden. Tengo la característica, el orden y el ejemplo, como para ayudar un poco más a la fijación. Carnívoros agresivos, habíamos visto dos. Las pirañas que pertenecen a los cipriniformes y los congrios que pertenecen a los anguiliformes. Quijada fuerte de las pirañas, dientes puntiagudos. Bueno, las pirañas también tienen dientes puntiagudos. Respiración aérea. Tenemos los cipriniformes, como la tararira, y los cimbranquiformes, como la anguila criolla. Purificadores de agua, el único ejemplo es el sábalo, del orden cipriniformes. Especies introducidas por el orden, carpa, también del orden cipriniformes. Alto poder de regeneración y descargas eléctricas, cipriniformes, anguila eléctrica. Cuerpo deprimido, vimos dos. Siluriformes, la que denominamos vieja, y los pleuronectiformes, el lenguado que vimos hace poquito. Aletas pares y escamas reducidas. Cimbranquiformes, anguila criolla. Anguiliformes, anguila plateada. Es decir, tengo dos anguilas que pertenecen a dos órdenes diferentes. Y también los congrios.
Nado ágil. Vamos a tener dos ejemplos que pertenecen al mismo orden. Perciformes, pejerrey y caballa. Epizoos, el ejemplo que vimos son las rémoras que pertenecen al orden Perciformes. Vivíparos, vimos dos órdenes, gasterosteiformes, caballito de mar y aguja de mar, ateridiformes, madrecita de agua. Acá tienen bastantes diferencias, por ejemplo, un caballito de mar y una madrecita de agua. Todo eso era actinopterigios. Todo eso era actinopterigios, aletas radiadas. Y ahora pasamos a la subclase sarcopterigios, que presentan aletas lobuladas. Todos estos pertenecen a los osteictios. Dentro de los osteictios tenemos la subclase actinopterigios, que es todo lo que vimos hasta ahora. Y ahora tenemos la subclase sarcopterigios, que es lo que vamos a ver ahora, que gracias a Dios es cortito. Orden crossopterigios, son peces muy, muy primitivos. Cada aleta se inserta en el lóbulo basal carnoso cubierto de escamas, dos líneas de descendientes, ripidistios y celacantos. Ripidistios. Estos representan los antepasados de los anfibios. Estos, ¿se acuerdan? O si no recuerdan, los vimos en las categorías evolutivas. Tienen importancia filogenética. Tenemos el Austenopteron y después el Ictiostega. El Ictiostega es el antepasado directo, podríamos decir, de los anfibios. Tienen esta vejiga natatoria respiratoria, ¿se acuerdan que salen del ambiente acuático? Etcétera. Telacantos, cráneo con mucho cartílago, la notocorda no me interesa porque no la vimos, cola con 3 lóbulos, vejiga hidrostática no respiratoria, ejemplo, latimeria. Y el orden Dipnos, ¿se acuerdan que este sí lo vimos un poco más en detalle? Que eran los famosos peces pulmonados, que tienen estas escamas cosmoides, que son como escamas redondeaditas, que se disponen así como muy separaditas, no están una al ladito de la otra, y que en las fósiles tenían o estaban recubiertos por una proteína denominada cosmina. En las especies actuales no hay cosmina. Ejemplos que ya los vimos: Neoceratodus australia, Protopterus africa, Lepidosiren América del Sur. Y acá están los ejemplos, o los dibujos de los ejemplos. Y eso es todo. Hasta aquí, taxonomía de condrictios y osteictios. Ya sé que es bastante y qué sé yo, pero ¿se entiende? ¿Hay alguna duda? ¿Hay algo que no se termina de comprender? No voy a pretender que se acuerden de todo lo que, aunque sea que esté acá en el Power, y esté más resumido que en el apunte. Ni loca voy a esperar que se acuerden todo esto. Con que me digan que los dipnós, o que sepan que los dipnós son los peces pulmonados, de última que puedan tener escamas cosmoides, porque eso sí ya lo vimos, estamos bien. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? No, sí. Esto es todo lo que vendría a ser taxón, porque tuve un problema que no podía entrar. Se me estaba actualizando la computadora y entré, salí, entré porque no me agarraba el Zoom. Perdón. Ah, no, no pasa nada. Esto es toda la parte de taxonomía, dijiste, de condrictios y osteoictios. Sí, Todo, o sea, pero cuando vamos con la lectura del apunte, nos vamos basando, todo ampliando lo que está en este PowerPoint, sí. En el incluyendo para... apunte va a haber más, porque hay cosas que están en el apunte, pero que todavía nosotros no vimos. Por ejemplo, el cráneo, por ejemplo, la quijada, por ejemplo. la- Entonces, eso lo obviamos. Eso ah, ok. no, por Y ahora en no el, lo vamos a ver.
Y en el caso del final, yo en mi caso estaba como oyente, en el caso del Sí. final, siempre igual, por más que cuando vean notocorda y esas cosas, nos vamos yendo a este PowerPoint. A ver, en el caso del final yo te lo puedo preguntar, porque en el final vimos todo. Claro, pero siempre, o sea, basándonos en todo lo que está acá en el PowerPoint. Sí, 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 básicamente sí. Ah, Sí, ok. básicamente sí. Era eso, Profe, gracias. Sí, no por nada. Dime. profe, en el caso de los órdenes, entonces nos conviene mejor estudiar las características y dentro de esas características ver cuáles son los órdenes que tienen esas características. Sí, Nos conviene estudiar sí, de esa manera, digamos, los sí, órdenes, pues son un montón. claro. Por lo menos saberse dos órdenes de, esperen, que voy acá. Bueno, en este caso no porque hay uno solo. Acá. Aletas pares y escamas reducidas. Bueno, me sé dos órdenes, un ejemplo de cada orden, Ajá. ¿sí? No sé, cuerpo deprimido, eh, dos órdenes. No más que eso. Obviamente, si, no sé, hay un solo orden, bueno, Sí. por ejemplo, acá que dice nado ágil, tengo un solo orden y tengo dos ejemplos. Bueno, puedo poner los dos ejemplos si yo preguntara eso. O puedo decir, bueno, puedo preguntar yo y decir, den dos órdenes relacionados con migraciones. Y además de los dos órdenes, bueno, me dicen migraciones horizontales y me explican. Por ejemplo, viven en estado adulto en ambiente marino y van a desovar al ambiente acuícola, o viven durante un año en tal lado y después retornan, etcétera, etcétera, y me dicen el ejemplo, Ah, ¿sí? está bien. Sí, sí. O puedo decir yo directamente, elijan dos órdenes o dos características. Y ustedes si quieren eligen nado ágil, eligen migraciones o eligen vivíparos o lo que quieran. Todavía no lo decidí. Así que, pero por ahí va a ir la cosa en cuanto a taxonomía. Ok. ¿Ok? Sí. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, profe, ¿puedes volver a repetir, por favor, de migraciones verticales y horizontales? Así me queda ¿Qué la quiere, definición. a qué se refiere? Sí, porque anoté, pero muy poquito y quería dejarlo completo por las dudas. Bien, migraciones horizontales se refiere a que el pez, ¿se escucha? Están llamando. Bueno, Sí, se él escucha. o los peces se van a mover, digamos, si viven en la superficie, se van a mover en la superficie, pero van a ir, en algunos casos, de un tipo de agua, por ejemplo, agua marina, a agua dulce acuícola. Más fácil, pasan del mar al río. Ejemplo típico, los salmones. Los salmones viven en el mar, agua salina, cuando son adultos, pero para desovar van al río, van a un agua dulce acuícola. A eso lo llamamos migraciones horizontales. No todas las migraciones horizontales tienen que ver con que paso de un tipo de agua a otro tipo de agua. Puede ser que yo me mueva dentro del mismo tipo de agua, por ejemplo, dentro de un agua marina o dentro de agua dulce acuícola. Pero es como que voy de un lado hacia el otro en esta migración horizontal. Cuando hablo de migración vertical, subo y bajo. Y eso lo voy a relacionar o con la temperatura o con el alimento. Por lo general, las migraciones horizontales se relacionan con la reproducción. En algunos casos también se va a relacionar con el alimento, es decir, con la búsqueda del alimento. Las migraciones verticales no se relacionan con la reproducción, se relacionan o con la temperatura o con la alimentación. Por ejemplo, durante el día, no sé, hace mucho calor, entonces están algunos peces más en la profundidad.
A la noche suben un poco porque no hace tanto calor o la temperatura no está tan alta en la parte superficial. Entonces se van moviendo verticalmente. Lo mismo pueden hacer en búsqueda de alimento. Si el alimento está en la parte superficial, subirán. Si está en la parte más profunda, bajarán. Por eso hablamos de migraciones verticales o migraciones horizontales. Listo, profe, gracias. ¿Por nada? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Alguna duda más? No, yo por ahora no. Bueno, igual recuerden que vamos a tener una clase de repaso que va a ser el martes. Entonces, ya sé que van a estar abocados a estudiar eh, desarrollo, pero bueno, lo vamos viendo. Profe, Sí, eso le quería consultar, porque nosotros tenemos anatomía, la primera clase, y después desarrollo. La semana que sí, viene es desarrollo. ¿Lo va a dejar en el mismo horario o sí. lo va a hacer? Ah, va a No, ser. la voy a dejar en el mismo horario porque hay gente que viene solo a desarrollo. Ah, Entonces, yo porque tenía que ir y no sabía bien en qué horario iba a ir. sí. Desarrollo queda la evaluación en la segunda, o sea, a las 8:30 y Ah, ok, comparada a 6:30. perfecto, gracias. Bueno, Profe, y bien. acá en Profe, este comparada no. PowerPoint, perdón, Sí, 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 ¿este decime. PowerPoint está subido sí, en el Classroom? sí. ¿Con qué título? Perdón, es que no lo... Taxonomía. Ah, en Taxon. Ah, listo, listo. Gracias. Claro, creo que dentro de taxonomía tenemos el Power y la parte del archivo. Creo que Listo, puse los dos gracias. ahí. Alguien me iba a hacer Profe, una pregunta. Sí, sí, ¿nos vas a dejar algún cuestionario o simulacro de parcial para anatomía? si quieren le subo. Sí, sí puede ser Bueno, para. bueno, le subo. Le subo un Genial. simulacro de parcial para que vayan practicando. Ah, ¿Que buenísimo. cómo le fue en el de...? Bueno, eso lo hablamos en la próxima con el desarrollo. Ahora cuando nos vamos a Bueno. unir para desarrollo. Bien, ¿alguito más? Perdonada. Sí, tal cual. Voy a dejar de compartir. Sí, exactamente. Bueno, ok. Eso es todo lo que entra para el parcial. No, por nada. Bueno, si no hay dudas o preguntas, si quieren cortamos acá y nos volvemos a encontrar 8:30 en desarrollo. Bueno, ¿Les nos parece? vemos. Sí, hasta Nos Dale. luego. vemos en Chao, un buena ratito semana. entonces. Chau, chau. Igualmente, gracias Solange.